Hola a todos, espero se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de los tiempos en futuro en inglés. En este caso el futuro simple, el cual lo vamos a utilizar con el will. ¿Listo? Entonces, este futuro simple lo usamos cuando hemos decidido hacer algo mientras estamos hablando. Un claro ejemplo es I'm cold, I will close the window. Then, tengo frío, cerraré la ventana. También lo usamos para hablar sobre algo que conocemos o creemos que pasará en un futuro. Tenemos un ejemplo. I think Brazil will win the football match. ¿Qué quiere decir? Pienso que Brasil ganará el partido. En inglés, para formar el tiempo futuro, solo debemos anteponer will, W-I-L-L, al verbo a conjugar sin la partícula to. O sea, no utilizamos la partícula to. El ejemplo que tenemos al final es I will buy a new computer. I will, que es el sujeto, I, will, que es el auxiliar en este caso, buy, que es el verbo, a new computer. ¿Sí ven? Entonces, el will lo anteponemos con el verbo. Primero va el will y luego el verbo. No utilizamos la partícula to. Cuando hablamos de este tiempo, del futuro simple, hacemos referencia a algo que conocemos o creemos que pasará en un futuro. Hay ciertas estructuras que debemos seguir para formar una oración. Si bien hablamos de las oraciones afirmativas, debemos seguir la siguiente. Primero el sujeto, que son los pronombres personales, I, you, he, she, they, we, it. El will, obviamente para formar el futuro, will es muy importante. Luego el verbo, sin la partícula to y el complemento o lo que le vayan a agregar. ¿Listo? Un ejemplo, I will buy a new car. ¿Sí? I, sujeto, will, buy, que es el verbo, a new car, que es el complemento. Si bien hablamos de oraciones negativas, es muy sencillo. Utilizamos el sujeto, son los pronombres personales, luego utilizamos el will not o se puede utilizar won't. De las dos formas es válido. ¿Listo? Luego el verbo y luego el complemento. Ahí tenemos un claro ejemplo. I will not buy a new car. ¿Qué quiere decir? No compraré un nuevo carro o un carro nuevo. ¿Listo? Está el sujeto I, luego will not o won't. ¿Sí ven? Están las dos oraciones, la de arribita, I will not buy a new car o I won't buy a new car. De las dos formas es posible. ¿Listo? Y finalmente, tenemos la estructura cuando hacemos referencia a una oración interrogativa. Es muy sencillo, simplemente las cambiamos de orden. Primero utilizamos el will, luego utilizamos los pronombres personales, luego el verbo y luego el complemento. Y supremamente importante, el signo de interrogación al final. ¿Listo? Entonces, un ejemplo. Will I buy a new car? Compraré un nuevo carro. Está will, luego sigue el sujeto, luego el verbo y luego el complemento. Bueno, aquí podemos encontrar un claro ejemplo de cómo hacer oraciones en la forma afirmativa, negativa y interrogativa. La primera, estamos hablando del verbo trabajar, que es work. En afirmativa, I will work, que es trabajaré. En negativa, I will not work, que es no trabajaré. O también se puede decir I won't work. Recuerde que de las dos formas es posible. Y en la pregunta, pues cambiamos el will para el principio y luego dejamos el sujeto. Entonces, will I work? ¿Sí? En la siguiente oración, en el siguiente cuadrito, encontramos you will listen. Listen es el verbo escuchar, ¿no es cierto? Entonces está el sujeto, el will y el listen. En negativa, you will not listen. También se puede decir you won't listen. Y en la pregunta, will you listen? ¿Sí ven? Está el will, el sujeto, el verbo y el signo de interrogación. En la tercera casilla encontramos que está haciendo referencia a la tercera persona, pero ahí no cambia en lo absoluto, no se le debe agregar ese, no se le debe hacer absolutamente nada. Simplemente está hablando he will stay o she will stay, o sea, ellos se quedarán, ella se quedará o él se quedará, perdón. En la negativa, he will not stay o she will not stay, o también se puede he o she won't. De las dos formas es posible.
Y en la pregunta, will he or she stay. ¿Listo? El siguiente es con el verbo phone, que es llamar. Y la última es speak, que es hablar. ¿Listo? Y bueno, aquí tenían una tabla, la cual debían completar, ¿no? Entonces, decía que era en la forma afirmativa, ¿no? Con el will. Entonces, ¿cómo sería? La primera es tomorrow, we will leave. Recuerden, los verbos siempre nos los van a dar, casi siempre nos los van a dar con el to leave. ¿Listo? Que es al infinitivo. Pero recuerde que cuando utilizamos el will, no utilizamos el to. O sea, ese to se quita. ¿Listo? Por eso se deja we will leave, que es el pronombre personal, el sujeto, ¿sí? El will y el verbo normal, leave. ¿Listo? En la segunda quedaría, aquí tenemos las respuestas. En la segunda quedaría I will spend. En la tercera, Gina will finish. En la cuarta, the plane will arrive. Tonight we will have. La sexta, I will open. La séptima, they will see. La octava, Mark and Alexander will read. La novena, we will buy. Y la décima, I will make. ¿Sí? Como se pueden dar cuenta, solamente anteponemos el will, es decir, lo ponemos, primero va el sujeto, luego el will y luego el verbo, sin el to. El to se le quita. ¿Listo? Cuando hablamos de la interrogativa, entonces, ¿cómo sería? Primero el will, luego el sujeto y luego el verbo. Y el complemento. ¿Listo? Entonces, will you visit? Will they watch? Will the baby cry? Will you go? Will we meet? Will Dan win? ¿Sí? Es súper sencillo. Simplemente debemos seguir las reglas que les dije al principio, las estructuras que se deben seguir, que es el will a la forma interrogativa, ¿no? El will, luego sigue el sujeto, luego el verbo, luego el complemento y muy importante el signo de interrogación al final, simplemente al final en inglés. Y está en la forma negativa. ¿Cuál era? El sujeto, el will not o won't, de las dos formas es posible, will not o won't, y luego el verbo normal. ¿Listo? Aquí está la tabla que debían completar y aquí está completa. ¿Listo? Entonces, ¿cómo quedaría? I won't forgive. ¿Sí ven? Todos los verbos, como ya les dije, aparecen, por ejemplo, to forgive, to tell, to move, to play, to do, to forget, to come, to marry, to cry, to listen. Todos aparecen con el to. Pero si utilizamos el will, no vamos a utilizar ese to. ¿Listo? Lo vamos a eliminar si estamos hablando del will. ¿Listo? Entonces, está sujeto, luego sigue el want o el will not, ¿sí? Para la negación, cualquiera de las dos es posible, y luego el verbo. ¿Listo? Entonces, espero les haya servido de mucha ayuda. Que estén muy bien.